Bien, pues vamos a compartir la palabra y me gustaría por favor que me acompañara a Filipenses. Vamos a ir a Filipenses capítulo 1 y vamos a leer en la escritura a partir también del versículo 1. Filipenses 1:1 y vamos a seguir leyendo a través del mismo capítulo 1. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Y dice el apóstol Pablo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es una carta muy interesante porque los filipenses eran de alguna manera muy especiales para el apóstol Pablo. Los filipenses estuvieron soportando, ayudando, entre otras cosas, económicamente al apóstol Pablo. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta arrestado en Roma. Y no se describe muy detalladamente la situación, pero el hecho es de que aunque Pablo estaba en una situación difícil, podía predicar, podría compartir a todos aquellos que estaban rodeándole. Podríamos decir que aún inclusive a la misma familia del César, pero quizá a soldados, a siervos de la nación. Y aparentemente el apóstol Pablo no estaba detrás de las rejas, pero estaba como arraigado. Y es decir, no podía el apóstol Pablo trabajar, no podía ser autosuficiente. Por lo tanto, los filipenses ocuparon una función muy específica respecto a sostener económicamente al apóstol Pablo. Dice el versículo 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la buena obra en vosotros, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es muy importante que siempre vayamos a favor de la armonía de la palabra de Dios. Es decir, no podemos salirnos del contexto, no podemos salirnos de la idea central del Evangelio de Jesucristo. ¿A qué me refiero? A que no se trata de que Dios haga o cause que la bendición que nos ha sido dada se manifieste de manera automática. Es decir, necesitamos añadir fe. ¿A qué añadimos fe? A la palabra que escuchamos. La fe viene por el oír la palabra. Ya como creyentes nacidos de nuevo recibimos la medida de fe de Jesucristo, y para poner en acción esta fe necesitamos oír la palabra de Cristo a la luz del Evangelio de Jesucristo. Desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, pero la luz del Evangelio de Jesucristo. Y recuerden, muchos escucharon la palabra y no les aprovechó porque no añadieron fe. Así es que nosotros a través de la palabra podemos entender todo lo que nos ha sido concedido por gracia. Y no es sino a través de la fe que podemos tomar entre lo que nos ha sido concedido y manifestarlo en nuestras vidas, entre lo que Dios nos ha dado para poder recibirlo, es decir, para que se manifieste, existe una virtud intermedia. Y esto significa, o esta virtud es tomar lo que nos ha sido dado. ¿Cómo lo hacemos? A través de la fe. La fe es como la mano que toma para recibir lo que nos ha sido concedido. Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No podemos pensar que iniciamos un día, 2 días con un proyecto de vida que tiene que ver con meditar la palabra, con creer la palabra, con estudiar la palabra, con conocer más acerca del Señor, y lo hacemos quizá 1, 2, 3 días, una semana, y después de esperar meses o quizá posiblemente años sin hacer nada,
que se manifieste poderosamente la gloria de Dios en nuestras vidas y creer que Dios perfeccionará en nosotros, dice, la buena obra que Él ha comenzado. No, si ya Dios comenzó la buena obra y nos atrajo hacia Él para que nosotros nos entreguemos a la palabra, entreguemos nuestras vidas a Él y permanezcamos, en la medida en la que permanecemos en la palabra, Él estará perfeccionando nuestras vidas. Recuerde, no hay transformación a la misma imagen de Jesús, porque ese es el llamado que tenemos como creyentes, si no hay renovación en nuestra mente. Y no hay renovación en nuestra mente si no es a través de la palabra de Cristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Por qué Pablo los llevaba de una manera muy peculiar en el corazón? Mire, la Biblia enseña en Lucas, el mismo Señor Jesucristo dice que no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios o a las riquezas. Porque el que diga que puede servir a Dios y a las riquezas, menospreciará a uno y honrará al otro. Pero el Señor Jesucristo también expresa algo muy interesante, que el que no es fiel en lo poco, tampoco podrá ser puesto en lo mucho. El que es fiel en lo poco será puesto sobre mucho, pero el que no es fiel en lo poco y después hace un paralelo, hace una, digamos que alusión a las riquezas. Dice, el que no es fiel en lo poco o el que no es fiel en las riquezas injustas, que es lo poco, dice, ¿quién les confiará lo verdadero? ¿Quién les dará lo que es vuestro? Así es que el primer paso de fe es considerar que Dios es la fuente de nuestra provisión. Si no somos capaces de confiarle a Dios nuestro dinero, nuestra economía, y si no somos capaces de entender que lo que tenemos no es nuestro, sino simplemente somos administradores de Dios, de lo que Él ha puesto en nuestras manos para multiplicarlo y para ser un canal de bendición para muchos, entonces, ¿cómo podremos confiarle la vida a Dios? Si no podemos confiarle nuestro dinero, que es lo más poco que hay en este mundo, respecto a la fe, ¿cómo entonces podemos confiarle nuestra vida al Señor? ¿Cómo entonces podemos tomar por la fe? Si la acción de fe, lo más sencillo de la fe, el ejercicio más simple de la fe es creer lo que la palabra de Dios dice respecto a dar y recibir, respecto a que Dios en Cristo se hizo pobre para que nosotros en su pobreza seamos enriquecidos y Él nos dio el poder para hacer las riquezas. Si no entendemos esto, que es lo más mínimo, lo más pequeño para que la fe opere y actúe, ¿cómo podremos presumir que tenemos fe para sanar a los enfermos? ¿O cómo podemos presumir que tenemos fe para perseverar en salud divina, para que se manifiesten milagros a través de nosotros, para conquistar lo que es más grande, lo que es verdadero, lo que es nuestro, lo que nos ha sido concedido? Así es que, si no somos capaces de confiarle a Dios nuestras finanzas, ¿cómo podremos ser capaces de confiarle a Dios nuestras vidas? Así es que los filipenses demostraron el amor de Jesucristo para con Pablo cuando se desprendieron económicamente para sostener a Pablo. Es decir, es como lo hemos dicho ya, cuando tú das una limosna, y me refiero a limosna no al hecho de dar, sino que es algo muy pequeño, cuando tú das algo que no tiene significancia, realmente lo estás dando no con un motivo correcto. Pero si cuando tú vas a dar un regalo, si cuando tú vas a dar una ofrenda, si cuando tú vas a invertir en el reino de los cielos, lo haces de corazón, entonces esa porción que tú estarás entregando y dando será una porción generosa. Pero si no es generosa, quiere decir que entonces te importa más el dinero que la generosidad y que tener un buen corazón. En otras palabras, la motivación de tu corazón no es correcta. Así es que el apóstol Pablo por eso los llevaba mucho en el corazón, porque ellos tenían una motivación del amor de Dios en sus vidas. Por eso se desprendían económicamente para bendecir a Pablo. Bien,
Después dice, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, porque lo estaban manifestando, porque lo estaban expresando. El apóstol Juan, Santiago mismo, dice, no puedes decir que amas a Dios si a tu hermano a quien ves no le manifiestas tu amor. Y esto pido en oración, el versículo 9, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. Es decir, ellos estaban haciendo mucho por el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo quería manifestarles que era importante, o que el deseo de él era que abundaran más en ciencia y en conocimiento acerca de Jesucristo, acerca del Evangelio, acerca de la palabra. Dice el versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. El fruto de justicia tiene que ver con entender correctamente lo que somos en Cristo, primeramente con entender correctamente lo que Él es, la persona divina de Jesús y su obra terminada, completa y perfecta, y lo que somos y lo que fuimos llamados a ser. Recuerda, nosotros no somos nada, pero Cristo es todo en nosotros. Versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Es decir, Pablo estaba predicando y compartiendo ahí en el pretorio, ahí a los soldados, ahí quizá a los familiares, ahí a los delegados, ahí a los políticos. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Es decir, por causa de que el apóstol Pablo hacía esto, muchos que habían escuchado a Pablo, que eran discípulos de Pablo, que vivían en libertad, pero en las mismas ciudades, habían tomado valentía y estaban predicando la palabra de Dios sin temor. Versículos 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Dice, ¿qué pues? Que no obstante que de todas maneras, por pretexto por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Es decir, había gente que se gozaba porque Pablo lo habían quitado del camino, porque estaba preso, y entonces como que si hubiera competencia, o como que si ellos estaban gozosos de predicar a Cristo sin el estorbo, aunque para ellos les parecía estorbo el apóstol Pablo, y lo hacían por contención, lo hacían por envidia. Pero el apóstol Pablo decía, aunque lo hagan así, que su motivación no sea la correcta para conmigo, pero si predican a Cristo, esto es provechoso para los que escuchan, y si también hay gente que lo hace de todo corazón. No obstante, de cualquier manera y de cualquier pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Así es que el apóstol Pablo estaba en una situación difícil, pero él no pensaba en sí mismo, pero pensaba en ser una bendición para otros, y predicaba el Evangelio a otros sabiendo que el propósito de Dios estaba cumpliendo en su vida. Y no solo esto, sino que también veía que había fortaleza. El apóstol Pablo ya no podía estar directamente con los discípulos, pero el Espíritu de Dios estaba con ellos, y estaban ellos animados y sin temor predicando el Evangelio.